Por favor, no suba al coche. Por favor, no suba al coche. En medio del lujoso estacionamiento, la voz temblorosa de la camarera resonó en la oscuridad de la noche. El millonario ni siquiera se molestó en girarse. Para él, era solo un truco patético. La chica, presa del pánico, le agarró el brazo, recibiendo a cambio una mirada de disgusto y un brusco empujón. 5 segundos después, todo el estacionamiento quedó en silencio. Un cuerpo cayó al suelo. El delantal rojo tiñó la verdad de carmesí. Y en ese instante, el orgullo empezó a pagar su precio. ¿Qué pasó en esos breves 5 segundos? ¿Cree que una cosa sucia como usted tiene derecho a tocarme? El gruñido despectivo de Ricardo Vargas, el millonario de la tecnología y dueño de una cadena de restaurantes de lujo, rompió la atmósfera tranquila del restaurante Le Fleur. Se levantó de un salto, su rostro, hermoso como una escultura, ahora fruncido por la ira. La manga inmaculada de su camisa de seda blanca estaba manchada con una profunda veta de vino tinto, el rastro de una torpeza imperdonable. Elena, la camarera, se quedó inmóvil. La bandeja de plata en sus manos temblaba incontrolablemente, los pedazos de cristal roto esparcidos a sus pies, reflejando irónicamente la pálida luz amarilla. Un líquido cálido goteaba de su dedo, mezclándose con el vino derramado en su delantal blanco, convirtiéndola en el centro de un desastre patético. Lo siento, señor, balbuceó Elena, su voz apenas audible ahogada por la suave música de piano. Se arrodilló apresuradamente, recogiendo los afilados fragmentos con sus propias manos, sin atreverse a levantar la vista. Alrededor se escucharon risitas. Los clientes elegantemente vestidos comenzaron a susurrar, señalando. Sus ojos la miraban como si fuera un animal extraño que se había colado en una fiesta de la alta sociedad. «Levántese, no ensucie más mi suelo». Ricardo tiró bruscamente la servilleta sobre la mesa. Su mirada hacia Elena no mostraba ni un atisbo de compasión, solo un frío disgusto. Se sacudió la manga con fuerza como si quisiera quitarse los gérmenes. «Emilio», gruñó Ricardo, sin molestarse en mirar a Elena una vez más. «¿Cómo es que contrata a esta gente? Una camarera torpe que arruina mi cena y ahora está arrodillada aquí pidiendo propina». Desde la recepción, Emilio Vargas, el gerente del restaurante, se abalanzó como una bola de carne rodante. El sudor empapaba la frente del obeso gerente, corría jadeando, con el rostro pálido por el miedo. «Oh, Dios mío, señor Ricardo, lo siento muchísimo». Emilio se inclinó profundamente. Su abultado vientre temblaba incontrolablemente. Se volvió hacia Elena, su rostro adulador transformándose instantáneamente en el de un demonio. «¿Qué demonios está haciendo, Elena? Sabe que esa camisa es más cara que su salario de un año». Elena apretó los labios, conteniendo las lágrimas a punto de brotar. Se levantó, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. «No fue intencional. Fue usted». Usted agitó la mano. Intentó explicar, aunque sabía que era inútil. «Cállese», siseó Emilio, señalándole con su dedo gordo. «¿Todavía se atreve a culpar al cliente? Piérdase de su vista ahora mismo. Váyase a la cocina a lavar platos hasta que le duelan las manos. Su sueldo de este mes se considerará una compensación. Pero, la medicina de la abuela», exclamó Elena con desesperación. «Váyase, antes de que llame a seguridad para que la saque a rastras». Elena se tragó las lágrimas, se inclinó mecánicamente y luego se dio la vuelta, caminando rápidamente hacia el oscuro pasillo que conducía a la cocina. Detrás de ella, todavía escuchó la fría voz de Ricardo. «Que no la vuelva a ver, Emilio. Su olor a pobreza me estropea el sabor del vino». La risa de Emilio fue un ruidoso y servil «sí, señor». Elena caminaba como si huyera. El pasillo era largo y desolado, con las luces de neón parpadeando sombríamente. El olor a restos de comida y grasa le llegó a la nariz, reemplazando el perfume caro. Se sentía tan pequeña, tan inútil. Al pasar por la curva cerca de la salida de emergencia que conducía al estacionamiento, Elena iba a girar hacia el vestuario para vendar su herida que seguía sangrando, pero sus pasos se detuvieron. Se oyeron voces, no en español. Sonidos graves, con una entonación aguda y fluctuante, provenían de un rincón oculto detrás de los carritos de compras. El corazón de Elena palpitaba con fuerza. Era un dialecto chino particular, mezclado con mandarín,
El idioma que 15 años atrás, en noches de lluvia y tormenta, sus padres habían usado para intercambiar secretos peligrosos. El idioma que su abuela Clara, la única familiar de Elena, le había hecho aprender de memoria como un amuleto. Su instinto de supervivencia le dijo que se detuviera. Elena se pegó a la oscuridad, apoyando la espalda contra la fría pared. Contuvo la respiración, escuchando. «Hermano, ¿ya ha terminado? Llevamos casi 2 horas esperando». Era la voz de Javier, el guardaespaldas de Ricardo. Pronto, el plan ha cambiado. La voz fría y aguda de Marcos, el cerebro y guardaespaldas de Ricardo, sonó. Cada palabra llegando a los oídos de Elena tan clara como una cuchillada. Ricardo saldrá en cualquier momento. Tan pronto como ponga un pie en el coche, llegará la señal de Fernando. Y entonces, actívalo inmediatamente. Elena se tapó la boca, sofocando un grito ahogado en su garganta. Javier soltó una risa seca y cruel. Ya. Pronto recibirá una lección inesperada. Nadie sospechará nada. Todo está meticulosamente calculado. El tigre blanco estará muy satisfecho. El tigre blanco. Ese nombre hizo que el cuerpo de Elena se congelara. La imagen de sus padres, tendidos en un charco de líquido rojo oscuro años atrás, volvió a ella, tan vívida y dolorosa como si hubiera sido ayer. Fue esa organización la que destruyó a su familia. Y ahora estaban allí, justo frente a ella, a punto de dañar a otra persona. Ricardo iba a ser asesinado, justo cuando subiera a ese coche. Cling, la bandeja de plata en las manos de Elena, se resbaló ligeramente, chocando contra el carrito. Un pequeño ruido que resonó estridente en el aterrador silencio. «¿Quién anda ahí?», gritó Marcos, lleno de cautela. Elena contuvo la respiración, su corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Se encogió, haciéndose lo más pequeña posible. «Debe ser solo una rata. Vamos, ya ha salido». Los pasos de los 2 hombres se alejaron hacia el estacionamiento. Fuera del vestíbulo principal, los zapatos de cuero de Ricardo resonaban con autoridad en el suelo de piedra. Se dirigía directamente a una peligrosa trampa, completamente inconsciente. Elena se quedó clavada en el sitio, sudando frío. Huir o hablar. Silencio para sobrevivir o arriesgarlo todo. Las palabras de su abuela Clara resonaron en sus oídos. «El silencio ante el mal también es un crimen, hija mía». Elena miró sus manos temblorosas. Se mordió el labio, tiró la bandeja al suelo. Salió disparada de la oscuridad, corriendo apresuradamente hacia el hombre que acababa de humillarla. Esta era una de esas dramáticas historias de millonarios, donde el destino de un magnate estaba en manos de una camarera. El rugido del motor del supercoche resonó afuera como una alarma. Elena se sobresaltó. Ese sonido no era solo el del motor. En su mente, se transformó en el eco aterrador de la noche fatídica de 15 años atrás. La pequeña Elena, de 7 años, acurrucada bajo la cama polvorienta, sus pequeñas manos cubriendo su boca para sofocar los sollozos. A través del estrecho hueco de la sábana, vio los zapatos de cuero relucientes del criminal pasar por el charco de líquido rojo de sus padres. Recordó el olor a quemado, la mirada vidriosa y sin vida de su madre Isabela, una experta en descifrado de inteligencia, y la mano de su padre Alejandro, un periodista de investigación, aún aferrando la pluma estilográfica grabadora, la última prueba de la verdad por la que había sacrificado su vida. Sus padres habían muerto porque se atrevieron a hablar. Murieron porque creyeron en la justicia. Y ahora, la historia estaba a punto de repetirse. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, extendiéndose hasta sus dedos entumecidos. El miedo primitivo, el que la había mantenido oculta como una sombra durante tantos años, resurgió con más fuerza que nunca. Le susurró al oído las tentadoras palabras de la cobardía. «Déjalo, es un bastardo arrogante. Te acaba de humillar. Si te metes, estarás en peligro. La abuela Clara perderá a su única nieta. La pequeña Sofía, la hermana de Elena, quedará huérfana. No le debes nada». Sí, no le debía nada a Ricardo Vargas. Él era la encarnación de todo lo que ella odiaba, el poder ciego, la crueldad y el desprecio por los demás. Su final probablemente sería el karma. Elena dio un paso atrás, a punto de girar y correr hacia la puerta trasera, hacia la seguridad de la oscuridad y el anonimato. Pero entonces, el sonido seguro de los pasos de Ricardo resonó desde el vestíbulo principal.
Ya no eran los pasos de un superior, sino los de alguien que se dirigía a un punto sin retorno sin saberlo. Hija mía, la verdad es la única arma que tenemos contra la oscuridad. Nunca la sueltes. La voz profunda y cálida de su padre Alejandro resonó en su mente, clara hasta doler. Elena se detuvo. Miró el delantal rojo manchado. No era solo la mancha de vino, era el color de la cobardía, si elegía dar la espalda. Era el color del doloroso pasado de sus padres, si permitía que el silencio ganara de nuevo. Marcos y Javier se habían ido. Susurros de esa voz temible todavía resonaban. Espera a que ponga un pie en el coche. Actívalo inmediatamente. No podía dejar que sucediera. No por Ricardo, sino por ella misma, por el alma de sus padres, por el juramento de honor que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Elena se mordió el labio con fuerza hasta que brotó un líquido rojo. El sabor metálico en su boca la ayudó a recuperar la claridad. Respiró hondo, apartando el miedo que le oprimía el corazón. Crash. La bandeja de plata en las manos de Elena fue arrojada con fuerza al suelo de mármol. El sonido estridente resonó, rompiendo el silencio de la indecisión. Ya no huiría. Elena salió disparada del oscuro pasillo, sus viejos zapatos de suela plana golpeando rítmicamente el suelo. Abrió de golpe la gran puerta giratoria de cristal que daba al vestíbulo principal. El brillante candelabro de cristal la deslumbró por un instante. Afuera, Ricardo Vargas ya estaba junto a un elegante sedán negro. Con una mano metida en el bolsillo del pantalón, la otra se extendía para agarrar la manija de la puerta del coche. Su semblante seguía siendo altivo, frío, completamente ajeno a que en un instante toda esa opulencia se desvanecería en el aire. No muy lejos, Marcos y Javier estaban de brazos cruzados, con rostros inexpresivos, pero sus ojos estaban fijos en cada movimiento de su jefe, esperando el momento fatídico. El tiempo se detuvo. Señor Ricardo. El grito de Elena rasgó la fría noche, resonando por todo el gran patio frente al restaurante. Cada movimiento pareció ralentizarse. Ricardo se detuvo, con la mano aún sobre la manija de la puerta. Frunció el ceño, girando la cabeza lentamente, con una expresión de clara molestia por haber sido molestado. Elena no se detuvo. Bajó corriendo los escalones, a punto de resbalar en el suelo resbaladizo, pero logró mantener el equilibrio. Corrió, como si estuviera compitiendo contra el peligro, corriendo para salvar lo que quedaba de humanidad en sí misma. «No suba al coche», volvió a gritar, su voz quebrada por el viento y el pánico. Corrió directamente hacia Ricardo, a pesar de las miradas de asombro de los que la rodeaban, a pesar del peligro que acechaba por parte de los hombres que estaban allí mismo. Solo unos pocos metros más. Tenía que detenerlo. A toda costa. Esta era una de esas historias románticas llenas de dramatismo, donde el coraje y la bondad podían florecer entre peligrosos acontecimientos. «Suélteme», Ricardo gruñó. Su brazo se sacudió con tal fuerza que Elena perdió el equilibrio, casi cayendo de bruces sobre el frío asfalto. Había logrado lanzarse, sus dedos delgados aferrados a la manga de su caro traje, justo cuando él abría la puerta del coche. El impacto fue tan fuerte que Ricardo tuvo que retroceder un paso. La arrogancia en su rostro se transformó instantáneamente en una furia explosiva. «¡Está loca!», gritó Ricardo, su mirada hacia la mano temblorosa de Elena, que todavía se aferraba a su ropa. Era como la de quien ve un trozo de basura. «¿Se atreve a tocarme con esas manos sucias?». Elena jadeaba. Su pecho le dolía como si fuera a explotar después del sprint. El sudor frío le empapaba la frente, mezclándose con el polvo. No le importaba la ira de él, ni las miradas curiosas que se dirigían hacia ellos desde los clientes que esperaban sus coches cerca. En su mente solo había un pensamiento. Un peligro inimaginable acechaba en ese coche. Se acercó a él, a pesar de que él intentaba apartarla, susurrándole apresuradamente en español, cada palabra saliendo junto con su aliento entrecortado. «Por favor, señor, no suba al coche. Yo los oí hablar. Han puesto un objeto peligroso. El coche tendrá un problema en cuanto arranque». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, fijos en los de Ricardo, suplicando un poco de confianza. Esperaba un atisbo de sorpresa, una pizca de duda, o al menos un poco de vacilación. Pero no. Ricardo la miró fijamente. Un segundo de silencio pasó, luego se echó a reír.
Una risa despectiva, torcida y cruel. ¿Objeto peligroso?, repitió, con voz llena de sarcasmo, lo suficientemente alto para que Emilio y los guardaespaldas cercanos lo escucharan. ¿Ha visto demasiadas películas de acción, muchacha? ¿O ha inventado este guión para chantajearme? No, se lo juro, señor. Elena entró en pánico, apretando más fuerte su mano, sus uñas arañando la tela de seda de primera calidad. Oí a Marcos y Javier hablar. En su dialecto, hablaban de una señal, de una gran explosión. Tiene que creerme. Ricardo frunció el ceño, el disgusto evidente en su atractivo rostro. Ni siquiera se molestó en mirar a sus dos guardaespaldas de confianza, que estaban a unos pocos pasos, con el rostro tan inexpresivo como el de una estatua de piedra. Para él, las palabras de una camarera que acababa de ser despedida por torpeza no tenían ningún valor comparadas con la lealtad de quienes lo habían protegido durante los últimos 5 años. Marcos, Javier, Ricardo se rió con desdén, sacudiendo la cabeza con fastidio. ¿Está acusando a mis profesionales más leales con su mente delirante? ¡Qué ridículo! Se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó su cartera de piel de cocodrilo. Con un movimiento brusco y arrogante, sacó un billete de 20 pesos, el de menor valor, lo arrugó y se lo lanzó directamente a la cara de Elena. El billete verde y arrugado le golpeó la mejilla y luego cayó lánguidamente en el charco de agua a sus pies, quedándose solo junto a su viejo zapato. Aquí, el pago por esta torpe actuación. La voz de Ricardo era fría, tan cortante como una cuchilla. Ahora, lárguese antes de que llame a la policía para que la meta en la cárcel por acoso. Elena se quedó paralizada. Esta humillación le dolía más que un fuerte golpe. Miró el billete empapado en el suelo, luego levantó la vista hacia el hombre al que intentaba salvarle la vida. El orgullo lo había cegado por completo. «Emilio», gritó Ricardo, sin molestarse en mirar a Elena una vez más. «Llévate a esta loca de aquí inmediatamente. No quiero verla merodeando por aquí ni un segundo más. Y asegúrate de que el nombre de Elena Ramos sea borrado de todos los restaurantes de la ciudad». Emilio Vargas, que hasta entonces había estado nervioso junto a la columna de piedra, al oír el grito, se abalanzó como un sabueso que recibe la orden de su amo. Agarró el delgado brazo de Elena. Sus dedos gordos apretaron con tanta fuerza que ella sintió que sus huesos estaban a punto de romperse. «Vete ahora, maldita sea. ¿Quieres hacerme daño?», siseó Emilio al oído de ella, su aliento fétido golpeándole la cara. La arrastró bruscamente hacia atrás, con rudeza y crueldad. «No, suéltame». Elena se revolvió, tratando de aferrarse, sus ojos aún fijos en Ricardo. «Señor Ricardo, escúcheme, no suba al coche, le harán daño». Pero Ricardo ya le había dado la espalda. Se sacudió la manga como si se desprendiera de una mota de polvo. Luego volvió a colocar tranquilamente la mano en la manija de la puerta del coche. Al otro lado de la calle, Marcos y Javier intercambiaron una breve mirada. Una ligera sonrisa se curvó en la comisura de la boca de Marcos. Elena fue arrastrada lejos. Sus gritos se ahogaron en su garganta, rompiéndose en sollozos desesperados. Vio a Ricardo agacharse, preparándose para entrar en ese lujoso ataúd móvil. La puerta del coche se abrió de par en par como la boca de un monstruo esperando engullir a su presa. Y Elena supo que había fracasado. Impotencia, humillación, desesperación. Se desplomó en el frío suelo de piedra cuando Emilio la soltó y la empujó lejos. Las lágrimas brotaron, calientes y saladas. Lo había intentado, había superado su propio miedo. Pero el precio de la verdad, una vez más, fue el desprecio y la burla. En estas historias de millonarios, este era el momento en que la riqueza no podía salvar a nadie. Los pasos de Ricardo resonaron secamente en el asfalto. La puerta del coche seguía abierta de par en par. El aire frío del aire acondicionado interior se mezclaba con el olor a cuero nuevo, creando una fragancia de opulencia que contrastaba con el ambiente polvoriento del exterior. Ricardo metió un pie, la mano izquierda agarrada al marco de la puerta, preparándose para dejarse caer en el suave asiento de cuero del conductor. A lo lejos, Elena seguía tendida en el suelo, sus sollozos ahogados por el bullicio de la ciudad. Emilio estaba de pie a su lado, con las manos en las caderas, exhalando un suspiro de alivio, con la expresión triunfante de quien acaba de terminar la tarea de limpiar la basura para su amo. A unos pocos pasos, Marcos y Javier estaban inmóviles como estatuas,
Sus rostros mantenían la fría profesionalidad, pero los dedos de Marcos se deslizaron sigilosamente dentro de la solapa de su chaqueta, donde un objeto frío esperaba. Sus ojos estaban fijos en el talón de Ricardo. Tan pronto como ese talón se levantara del suelo, tan pronto como la puerta se cerrara, todo terminaría. Un fuerte ruido, un incendio y un accidente inesperado. Pero el destino, a veces, está determinado por las cosas más pequeñas. Mateo Sánchez, asistente personal y jefe de seguridad de Ricardo, acababa de salir del vestíbulo lateral después de terminar una llamada de trabajo. Vio la caótica escena que acababa de terminar. Elena siendo arrastrada, Ricardo subiendo al coche y la extraña tensión que envolvía a los dos guardaespaldas de confianza. Mateo era un hombre de reglas. Para él, todo tenía que seguir un procedimiento. Y el procedimiento de seguridad número 104 estipulaba claramente: última revisión del vehículo antes de la salida del VIP, sin importar la situación. Se dirigió rápidamente hacia el coche, pasando junto a Marcos. «Espere, jefe», gritó Mateo con voz firme. Ricardo se detuvo, un pie todavía suspendido en el aire. Se dio la vuelta, con el ceño fruncido. «¿Qué más, Mateo? Tengo prisa. ¿No me dirá que hay otra loca que quiere bloquear mi camino?» «Protocolo de seguridad, señor», respondió Mateo concisamente, sin inmutarse ante la actitud de su jefe. Estaba acostumbrado al temperamento volátil de Ricardo. Solo tomará 30 segundos. Fernando, el viejo chofer, no se ve bien. Señaló con la barbilla el asiento del copiloto, donde Fernando estaba acurrucado, sudando profusamente a pesar del frío, sus manos aferradas al volante hasta que sus nudillos estaban blancos. Fernando no se atrevía a levantar la cabeza, sus ojos fijos en el tablero de instrumentos. Marcos dio un paso adelante, intentando bloquear el camino de Mateo. «No es necesario, Mateo», dijo Marcos, su voz tranquila pero con un ligero gruñido. «Javier y yo ya lo revisamos a fondo. Todo está bien. El jefe está cansado. Déjelo ir». Mateo miró a Marcos. Un instante de vacilación pasó por sus ojos. Marcos era un colega de muchos años. Sus habilidades no eran malas, pero la mirada de Fernando, la forma en que el chofer temblaba, y la mirada evasiva e inusual de Javier. Una mala premonición lo invadió. «Dije que es el protocolo, Marcos». Mateo apartó la mano de Marcos. Su voz se endureció. «Apártate». No esperó a que Marcos reaccionara más, e inmediatamente se agachó para abrir el capó delantero del superdeportivo, donde se encontraba el potente motor V12. El tiempo pareció detenerse. Marcos apretó la mano en el bolsillo de su chaqueta. Intercambió una mirada furiosa con Javier. Ricardo chasqueó la lengua, impaciente. «Date prisa, Mateo. No tengo todo el día». Mateo encendió la linterna de su teléfono, examinando rápidamente el complejo compartimento del motor. Todo parecía normal. Los cables estaban ordenados, las piezas brillaban. Estaba a punto de cerrar el capó. Pero entonces, la luz de la linterna se detuvo en un rincón escondido debajo del filtro de aire. Una pequeña masa negra, del tamaño de un puño, estaba hábilmente adherida al sistema de encendido con cinta aislante negra especializada. No pertenecía a la estructura del coche, y lo que era peor, una diminuta luz LED parpadeaba en rojo. Bip, bip, bip. Un ritmo peligroso. El cable activador estaba conectado directamente al motor de arranque. Solo un toque del botón de arranque, parada por parte de Ricardo. El cuerpo de Mateo se congeló. Un escalofrío le recorrió la espalda, entumeciéndolo. ¡Peligro! El grito de Mateo rasgó la noche, ahogado por el horror. Se echó hacia atrás, cayendo sentado al suelo, pero aún así logró patear con fuerza la puerta del coche, abriéndola de par en par. «Jefe, no arranque. Salga del coche inmediatamente. Hay un objeto extraño en el motor». Las palabras de Mateo resonaron como un rayo en el silencioso estacionamiento. Todos los sonidos a su alrededor se apagaron. Ricardo se quedó paralizado, un pie todavía dentro del coche, su mano a pocos centímetros del botón de arranque. Miró a Mateo. El rostro pálido de su leal asistente no mostraba ni un atisbo de broma. Luego miró a Fernando, el chofer que ahora tenía la cabeza entre las manos, apoyada en el volante, sollozando sin control, y finalmente su mirada se deslizó por encima del hombro de Mateo, hacia la distancia, donde Elena seguía arrodillada en el suelo. Esa pequeña chica con el sucio delantal rojo.
Ella tenía razón. No estaba loca. No lo estaba extorsionando. Estaba tratando de salvarlo del peligro. Y él le había tirado dinero a la cara. Una sensación más fría que la propia pérdida invadió a Ricardo. Lentamente, sacó el pie del coche, cada movimiento rígido como el de un robot. «Marcos», susurró, con voz entrecortada, girando la cabeza en busca de su fiel guardaespaldas. Pero Marcos ya no estaba allí. A 5 metros de distancia, Marcos había sacado un objeto de su chaqueta. Sus ojos ya no mostraban la falsa sumisión, sino la fría intención asesina de una bestia acorralada. Ese objeto no apuntaba a Mateo, ni a Ricardo. Apuntaba directamente a Elena. «Desaparece, maldita entrometida». Marcos siseó, su dedo índice apretando el gatillo. En ese instante, el tiempo pareció doblarse, extendiéndose infinitamente. Elena seguía arrodillada, sus ojos abiertos de par en par mirando fijamente el objeto negro que apuntaba hacia ella. No gritó, ni huyó. El miedo había superado el umbral, transformándose en parálisis. En su mente solo había un pensamiento. ¿Es este el final? ¿Como mis padres? Pero Ricardo actuó. Más rápido que el pensamiento, el instinto de supervivencia y una intensa oleada de arrepentimiento transformaron al hombre arrogante en una bestia salvaje. No corrió hacia un escondite seguro, corrió directamente hacia Elena. «Al suelo», gritó Ricardo, el sonido rasgándole la garganta. «Puf, puf». 2 sonidos sordos resonaron. Un objeto chocó contra el asfalto, sacando chispas justo donde Elena acababa de arrodillarse, a pocos centímetros de ella. Ricardo se lanzó como un torbellino, chocando con todo su cuerpo contra Emilio, quien estaba parado aturdido en el camino, haciendo que el obeso gerente cayera rodando. Agarró a Elena por el hombro, tirándola con fuerza al suelo, cubriéndola con su ancha espalda. Al mismo tiempo, sonó un fuerte silbido de sirena. Mateo, aunque seguía en el suelo después de la caída, había logrado sacar un arma oculta en su tobillo. Apretó el gatillo con decisión. ¡Bang! Un proyectil de Mateo impactó en el hombro derecho de Marcos, haciendo que el objeto en su mano saliera volando. Marcos rugió de dolor, retrocediendo, tambaleándose. Javier, al ver la desventaja, intentó sacar un arma para ayudar a su compañero, pero ya era demasiado tarde. El equipo de seguridad del edificio, alertado por los gritos de Mateo, irrumpió por todos lados como una inundación. «Suelten las armas, al suelo, inmediatamente». La escena era caótica. Gritos, el tintineo de las esposas. Javier fue derribado al suelo. Marcos recibió un fuerte golpe en la nuca, cayendo inconsciente. Bajo la protección de Ricardo, Elena temblaba incontrolablemente. El caro perfume de él se mezclaba con el olor a sudor y a quemado, formando una extraña mezcla. Su respiración agitada le daba en el pelo. Él la abrazaba con fuerza, su mano grande y cálida presionada sobre su cabeza, protegiéndola de todo peligro. El hombre que acababa de tirarle dinero a la cara ahora estaba arriesgando su vida para protegerla del peligro. Cuando el ruido se calmó, Ricardo levantó lentamente la cabeza. Vio a Marcos y Javier esposados, con la cara contra el suelo. Fernando, el viejo chofer, estaba arrodillado junto al coche que contenía el objeto peligroso, sollozando incontrolablemente, con las manos en alto en señal de rendición. Estaban a salvo. Ricardo soltó a Elena, pero sus manos aún temblaban. La ayudó a sentarse. Sus ojos, que siempre habían sido fríos y arrogantes, ahora estaban enrojecidos, conteniendo una confusión extrema, miedo, alivio y, sobre todo, un arrepentimiento profundo. Miró a Elena, la pequeña, cubierta de polvo, con el delantal rojo rasgado y la herida en la mano aún sangrando. Ella lo miraba a él, sin reproches, solo con asombro. Ricardo se volvió bruscamente hacia Emilio, quien se arrastraba para levantarse no muy lejos, con el rostro completamente pálido. La ira se encendió en él como un fuego abrasador. «Emilio Vargas», rugió Ricardo, abalanzándose para agarrar al gerente por el cuello de la camisa, levantándolo en el aire. «¿Qué demonios acabas de hacer? Intentabas hacerle daño a mi salvadora». Señor», balbuceó Emilio, sus dientes castañando, el sudor corriéndole por el rostro gordo. Yo solo seguía sus órdenes. Pensé que ella... «Cierra tu maldita boca de perro»,
Ricardo lo empujó con fuerza contra la pared. Lo señaló con el dedo en la cara. Su voz temblaba por la contención. «Si te atreves a tocarla una vez más, te dejaré pudrirte en la cárcel». Se volvió hacia Elena. Se arrodilló con una rodilla delante de ella, a la altura de sus ojos. Este gesto dejó a todos los presentes atónitos. Un arrogante Ricardo Vargas, que nunca se había inclinado ante nadie, ahora estaba arrodillado ante una camarera. «Elena». Su voz era entrecortada, ronca. «Me has salvado de un gran peligro. Yo me equivoqué. Fui un tipo horrible. Lo siento muchísimo. Gracias. Gracias por no abandonar a un ingrato como yo». Elena lo miró, las lágrimas rodando por sus mejillas, lavando la suciedad. Quiso decir algo, pero tenía un nudo en la garganta. De repente, desde donde Marcos estaba inmovilizado en el suelo, se escuchó una risa salvaje. Levantó la cabeza. Un líquido rojo le corría por la herida del hombro y murmuró una serie de palabras en chino con un tono frío y amenazante. Elena se sobresaltó. Entendía cada palabra. Cada letra era como una aguja venenosa clavándose en su corazón. «¿Qué dice?», preguntó Ricardo, volviéndose con el ceño fruncido, sintiendo el cambio en los ojos de Elena. Elena se puso de pie, respiró hondo, miró directamente a los ojos de Ricardo, y por primera vez, él vio en esos ojos marrones no el miedo de un subordinado, sino la resiliencia de una guerrera. Señaló a Marcos, traduciendo cada palabra con voz clara y resonante en el silencioso estacionamiento. Él dice: «Maldita sea, todo se ha ido al traste, pero no te alegres tan pronto, Ricardo. Esto no ha terminado. El tigre blanco nunca perdona a los fracasados, y menos aún a los que se interponen en su camino. Hay muchos como nosotros, y esa maldita mocosa sufrirá un destino similar, igual que sus padres». La última frase hizo que Ricardo se quedara helado. Apretó los puños, volviéndose para mirar a Marcos con ojos que lanzaban chispas. «Quizás», dijo Ricardo, con voz profunda y autoritaria, avanzando para interponerse entre Elena y Marcos como un muro. «Pero no hoy. Pagarán por cada crimen que han cometido. Y escuchen bien, nadie puede tocarla. Cualquiera que se atreva a hacerle daño tendrá que pasar por encima de mí». Una declaración audaz, señor Vargas, pero me temo que no comprende con quién se está enfrentando. La voz contundente de una mujer resonó detrás de la multitud de policías que acababan de llegar. La inspectora Lucía Gómez, una talentosa y diligente agente, apareció, con su uniforme de policía impecable y un rostro serio sin emociones. Hizo un gesto a sus subordinados para que metieran a Marcos y Javier en el furgón, a pesar de que Marcos seguía sonriendo con descaro y desafío. Lucía se acercó rápidamente a Ricardo y Elena. Su mirada recorrió la herida en el hombro de Marcos y luego se detuvo en el objeto peligroso que aún parpadeaba con luz roja en el motor del coche. «El equipo de eliminación de artefactos está en camino, pero no tenemos tiempo», dijo Lucía rápidamente, con voz apremiante. Se volvió hacia Elena. «¿Usted es Elena Ramos, la hija de Alejandro e Isabela Ramos?» Elena se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? El expediente de sus padres ha estado en mi lista especial durante los últimos 15 años». Lucía bajó la voz, sus ojos mostrando un atisbo de compasión que rápidamente regresó a su profesionalismo. «Y por eso sé exactamente cómo opera la organización del Tigre Blanco. La amenaza de ese guardaespaldas no es un farol. No se detendrán hasta que eliminen todos los cabos sueltos. Tanto usted, señor Ricardo, como usted, Elena. ¿Quiere decir que estamos en peligro incluso con la policía aquí?», preguntó Ricardo. Su mano inconscientemente agarró el brazo de Elena, atrayéndola más cerca de él. «Especialmente con la policía aquí», respondió Lucía, mirando a su alrededor con recelo. «El tigre blanco tiene ojos y oídos por todas partes. En las fuerzas de seguridad, en el gobierno, incluso podría ser dentro de mi propio equipo. No puedo garantizar su seguridad en la comisaría esta noche. Necesitan desaparecer inmediatamente». Ricardo miró a Elena, viendo cómo sus labios se ponían pálidos por el miedo. No temía por sí misma. Vio cómo sus ojos se movían constantemente, el pánico creciendo. «No, tengo que ir a casa», exclamó Elena, con voz quebrada. Intentó zafarse de la mano de Ricardo. «Abuela Clara y Sofía están en el pueblo,
en esa vieja casa de madera. Nadie las protege. Si se enteran de que soy hija de mis padres, irán allí. Tengo que ir. Se dio la vuelta, a punto de correr hacia la carretera principal, pero Ricardo la sujetó firmemente. Elena, cálmate. La giró, obligándola a mirarlo a los ojos. No puedes ir allí sola. Eso es ponerte en peligro a ti misma, y las llevarás a todas ellas a casa de tu abuela. Pero no puedo dejar que les pase nada. Elena rompió a llorar, las lágrimas cayendo a borbotones. No puedo dejar que la historia se repita. Usted no lo entiende, no sabe lo que se siente al ver a sus seres queridos sufrir un final trágico justo delante de sus ojos. Las palabras de Elena fueron como una flecha que atravesó el corazón de Ricardo. Se quedó en silencio por un instante, tragándose el dolor por ella. Luego dijo, con una voz profunda y firme como nunca antes: «Lo entiendo, y por eso no dejaré que eso suceda». Se volvió hacia Mateo, quien estaba a su lado con un arma en la mano, con una expresión de extrema cautela. «Mateo, activa el protocolo Sombra», ordenó Ricardo con firmeza. «Envía al equipo Alfa a buscar a la abuela y a la hermana de Elena inmediatamente. Llévalas a la fortaleza, mi villa más segura en las montañas. Usa un helicóptero si es necesario. Quiero que estén completamente a salvo en menos de 1 hora». Mateo asintió, e inmediatamente sacó su teléfono para marcar, su voz resonando con autoridad al hablar. «¿Y nosotros?», preguntó Mateo después de colgar. «Seremos el señuelo para desviar la atención de la familia de Elena», dijo Ricardo, sus ojos brillando con determinación. «Lucía, necesito un coche, no un coche de lujo, sin GPS, sin conexión, el coche más destartalado posible». 5 minutos después, una vieja y oxidada camioneta Ford, con la parte trasera llena de cajas de cartón vacías, se detuvo bruscamente en la puerta trasera del restaurante. Era el vehículo de reparto de la cocina. Ricardo empujó a Elena al asiento del copiloto y saltó al asiento del conductor. Mateo se sentó en el asiento trasero, con el arma en la mano, observando por el espejo retrovisor. El coche rugió torpemente y luego se lanzó a la oscuridad de la Ciudad de México. Esta era una de esas historias de millonarios, no solo sobre riqueza, sino también sobre peligros acechantes. «Mateo, ¿cómo está la familia de Elena?», preguntó Ricardo, sin apartar la vista de la carretera, con las manos apretando el volante. «El equipo Alfa ha llegado, jefe. Están subiendo a la abuela y a la niña al helicóptero. A salvo», informó Mateo. Elena se acurrucó en el asiento del copiloto, con las manos en la cara, sollozando de alivio. «Gracias, gracias», sollozó. «No me des las gracias tan pronto», dijo Ricardo con voz tensa. «El juego acaba de empezar». Apenas terminó de hablar, el teléfono de Ricardo sonó. Era Fernando. Activó el altavoz. Los desgarradores sollozos del chofer resonaron en el coche, entremezclados con el silbido del viento. «Señor Ricardo, por favor salve a mi esposa y a mi hija», gritó Fernando. «Marcus ha secuestrado a mi esposa y a mi hija. Dice que si no envío la señal de activación, les hará daño. Las tienen en el viejo almacén del puerto. Por favor, se lo ruego». Elena se inclinó hacia adelante, agarrando la mano de Ricardo. Sus ojos, aunque llorosos, ardían con una llama de tenacidad. «Tenemos que salvarlos», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Esa es la única razón por la que él lo traicionó a usted. Mis padres, en el pasado también fueron forzados así, pero nadie vino a ayudarlos. No podemos abandonarlos». Ricardo miró a Elena. En ese instante, vio la imagen de una verdadera guerrera escondida detrás de su apariencia frágil. Asintió. «De acuerdo, vamos». «Jefe, cuidado», gritó Mateo desde el asiento trasero. A las 3 en punto, ¡boom! Un terrible impacto sacudió la camioneta. Un SUV negro, sin matrícula, salió bruscamente de una intersección oscura, chocando directamente contra el lateral del coche, justo donde estaba el asiento del conductor. El parabrisas se hizo añicos, esparciendo fragmentos dentro del coche. La camioneta fue arrojada a un lado, patinando por la carretera, las chispas brillando intensamente en toda la calle. «Agáchense», gritó Ricardo, usando una mano para proteger la cabeza de Elena, mientras con la otra intentaba recuperar el control del volante. El chirrido de los neumáticos fue ensordecedor, el coche giró y se estrelló contra un poste de luz.
El silencio se apoderó de ellos por un instante. Luego, el rugido del motor del SUV negro volvió a sonar, retrocediendo, preparándose para un segundo impacto. La persecución había comenzado, y no tenían intención de detenerse. El chirrido de metal contra metal fue ensordecedor cuando el SUV negro embistió por segunda vez. «Salgan del coche, rápido», rugió Ricardo, abriendo de una patada la puerta del copiloto, que ya estaba abollada. Agarró la mano de Elena, tirando de ella hacia afuera justo antes de que la parte delantera del SUV se estrellara contra el costado de la camioneta, aplastando la sección del asiento del conductor, donde él acababa de sentarse. Mateo también había logrado rodar hacia afuera por la puerta trasera. Su arma de defensa disparó 2 veces seguidas hacia el parabrisas del enemigo, creando telarañas de grietas, pero sin poder penetrar el cristal blindado. «Corran, por ese callejón», gritó Ricardo, señalando un estrecho pasillo oscuro entre 2 viejos edificios, donde el voluminoso SUV no podría pasar. Los 3 se lanzaron a la oscuridad, el sonido de sus pasos apresurados mezclándose con sus jadeos. Detrás, la puerta del SUV se abrió y se escucharon gritos en chino, seguidos por el sonido de algo silbando. «Bang, bang». Pequeños objetos se incrustaron en el suelo justo detrás de sus talones. Corrieron apresuradamente por callejones tortuosos, impregnados de olores a basura y aguas residuales. Ricardo no soltó la mano de Elena ni por un segundo. Su mano apretaba la de ella, transmitiéndole la última pizca de fuerza para que sus piernas agotadas no cedieran. Después de 15 minutos de carrera frenética, cuando el sonido de los pasos que los perseguían se hubo desvanecido, Ricardo los guió por un callejón hacia un almacén abandonado, oculto detrás de un desguace de coches. Recordaba vagamente que era uno de los antiguos puntos de recogida de mercancías del Grupo Vargas, un lugar al que poca gente solía ir. Se deslizaron por una grieta de una oxidada persiana metálica, entrando al interior. Mateo inmediatamente fue a revisar las entradas y salidas, con su arma de defensa todavía en la mano. Ricardo y Elena se desplomaron en el frío suelo de hormigón, apoyando la espalda en unas cajas de madera cubiertas de polvo. El espacio volvió a quedar en silencio. Solo se oían las pesadas respiraciones de los 3. Ricardo se llevó la mano a la sien para limpiar el líquido rojo que le corría por la cara, consecuencia del impacto anterior. Luego se volvió hacia Elena. Bajo la tenue luz que se colaba por un hueco en la parte superior de la ventana, la vio agarrándose el brazo izquierdo, con el rostro contraído por el dolor. El líquido rojo le empapaba la manga de la chaqueta que se había puesto apresuradamente. «Estás herida», exclamó Ricardo con voz llena de preocupación. Se arrodilló rápidamente junto a ella, olvidando su propia herida. «Dame la mano para que la vea». Elena retiró la mano por reflejo, pero Ricardo se la sujetó con suavidad pero con firmeza. Encendió la linterna de su teléfono. Una herida profunda y larga, causada por un trozo de cristal roto, le recorría el brazo, y el líquido rojo seguía goteando. «Maldita sea», maldijo Ricardo. Sus manos temblaban. «Necesitamos detener el sangrado de inmediato». Sin dudarlo, se quitó la cara camisa de seda, la misma que Emilio había defendido más que la vida de sus empleados, y la rasgó en largas tiras. «Va a doler», dijo Ricardo en voz baja, mirándola con culpabilidad. «Lo siento, Elena. Yo no te protegí mejor. No deberías estar metida en todo este lío por mi culpa. Eres solo una chica inocente. No necesita disculparse». Elena apretó los dientes mientras Ricardo le apretaba el vendaje alrededor de la herida. Levantó la vista hacia él con una mirada inusualmente firme. «Esta fue mi elección. No quería que nadie más sufriera un final trágico por el silencio, especialmente después de que mis padres». Se ahogó, la garganta seca. Ricardo se detuvo. Su mano aún sostenía el brazo de ella. Su pulgar rozó involuntariamente el interior de la muñeca de Elena. Bajo la pálida luz de la linterna, junto a la nueva herida, vio viejas cicatrices. No eran cicatrices de accidentes laborales. Eran cicatrices tenues, largas y paralelas, como las marcas de haber sido atada o torturada mentalmente. Cicatrices que no se podían obtener de un trabajo de camarera. Ricardo la miró. Su voz se tornó grave, llena de duda y dolor. «¿Por qué? ¿Por qué me salvaste después de todo lo que hice? ¿No odias a la gente rica y poderosa como yo? ¿Y estas cicatrices? ¿Qué son?
¿Qué les pasó realmente a tus padres? Elena respiró hondo. En el espacio silencioso y polvoriento del almacén, sintió que el último muro de defensa de su corazón se derrumbaba. No podía seguir ocultándolo. Este hombre había arriesgado su propia seguridad para protegerla. Había salvado a su familia. Él merecía saber la verdad. No murieron por un accidente, Ricardo, comenzó Elena, su voz baja pero resonante. Mi padre, Alejandro Ramos, era periodista de investigación. Mi madre, Isabella, era especialista en criptografía de inteligencia. Eran las personas más valientes que he conocido. Ricardo escuchó en silencio. Sus ojos no se apartaban de su rostro. Hace 15 años, descubrieron la red de tráfico de drogas y lavado de dinero del Tigre Blanco. Tenían pruebas. Iban a publicarlas para salvar a miles de personas de un camino cruel. Las lágrimas de Elena comenzaron a caer, rodando por sus mejillas, pero fueron traicionados. Una noche de lluvia, los criminales irrumpieron. Yo solo tenía 7 años. Me escondí debajo de la cama. Lo vi todo. Ella temblaba incontrolablemente. Ricardo inconscientemente apretó su mano fría. Los vi hacerle daño a papá. Vi a mamá gritar. Vi el líquido rojo correr. Elena sollozó. Después, la abuela me llevó a mí y a Sofía a huir. Tuvimos que cambiarnos los nombres, viviendo como ratas. La abuela me enseñó chino, el idioma del enemigo, no para comunicarnos, sino para sobrevivir, para saber cuándo se acercaba el peligro. Estas cicatrices. Ella tocó suavemente su muñeca. Me las hice yo misma. Cada vez que quería gritar la verdad, cada vez que quería denunciarlos pero tenía miedo, me hacía una cicatriz en la mano para recordarme. El silencio es supervivencia. Hablar es peligroso. Elena levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Pero esta noche, cuando los escuché hablar de hacerle daño, volví a ver la imagen de mi padre. Él también era arrogante, también creía que era invulnerable, y murió porque la verdad fue enterrada. No pude permitir que eso se repitiera. No pude permitir que usted tuviera el mismo destino que mis padres. Ricardo se quedó paralizado. Cada palabra de Elena era como un martillo que destrozaba la coraza de indiferencia que lo había cubierto durante tanto tiempo. Vio ante sí, no a una humilde camarera, sino a un alma llena de heridas pero más grande que cualquiera que hubiera conocido. Había vivido en el infierno, había soportado el dolor más extremo, pero aún así había elegido el coraje en lugar de la seguridad. Había salvado a su enemigo por compasión. ¿Y él? ¿Qué tenía aparte de dinero y soledad? Una lágrima caliente rodó por la mejilla de Ricardo. Por primera vez en 10 años, desde la muerte de su madre, lloró. Bajó la cabeza. Su frente rozó suavemente la mano temblorosa de Elena. Lo siento, Elena. Su voz era ahogada, entrecortada. Lo siento por mi ignorancia. Lo siento por haberte tirado dinero a la cara mientras me entregabas tu propia vida. Lo siento por todo. Levantó la vista, sus ojos empapados mirando profundamente a los de ella, brillando con un juramento inquebrantable. Te lo juro, Elena. Te lo juro por el alma de mi madre y la de tus padres. No permitiré que nadie te haga daño a ti ni a tu familia nunca más. Usaré todo lo que tengo para protegerte, para reclamar la justicia por la que tus padres lucharon. Estaré contigo para terminar esto. Esta misma noche. Elena lo miró, y en sus ojos vio un cambio. Ya no era el arrogante Ricardo Vargas. Era un hombre, un aliado y quizás un rayo de esperanza para su vida sombría. Esta era una de esas historias románticas que comienzan de la manera más inesperada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja. Ricardo se puso de pie, se secó las lágrimas. Su rostro recuperó su frialdad pero lleno de determinación. Ya no huiremos, atacaremos. ¿Atacar? ¿Pero cómo? Solo tenemos 2 armas de defensa y un coche destrozado, y ellos son toda una organización. Elena se levantó de un salto, sus ojos llenos de preocupación mirando a Ricardo. Su promesa acababa de calentar su corazón, pero la cruda realidad seguía ahí. Ricardo no respondió de inmediato. Se acercó a una vieja mesa de madera cubierta de polvo, barrió los papeles podridos al suelo, sacó su teléfono y abrió el mapa satelital. Tenemos algo que ellos no esperan, Elena, dijo Ricardo, deslizando rápidamente el dedo por la pantalla. Creen que estamos huyendo,
Creen que tenemos miedo. Y lo más importante, no saben que entiendes su idioma. Se volvió para mirar a Elena. Sus ojos ardían. Dijiste que escuchaste a Marcos mencionar tigre blanco y señal, ¿verdad? Elena asintió. Sí, y otro nombre. Durante el caos en el estacionamiento, cuando Marcos murmuró, dijo, el señor Ignacio García, el jefe de la organización Tigre Blanco, no perdonará. Ricardo se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ignacio? Ignacio García. ¿Lo conoce? ¿Conocerlo? Ricardo sonrió con frialdad, una sonrisa gélida. Es mi mayor rival, y la semana pasada acabo de firmar un contrato de fusión de $2.000 millones con su corporación. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana es la firma de los términos adicionales finales. Golpeó la mesa con fuerza. El polvo voló. Así que así es. Quería hacerme daño antes de que el contrato se completara para apoderarse de todas mis acciones a un precio irrisorio a través de las cláusulas de seguro. Maldito bastardo. Ricardo se volvió hacia Mateo, que estaba de guardia en la puerta. Mateo, llama a la inspectora Lucía. Dile que prepare las fuerzas. No nos esconderemos más. Mañana por la mañana iré a esa firma. Jefe, exclamó Mateo, con el rostro horrorizado. Eso es ponerse en peligro. Le harán daño en cuanto entre en ese edificio. No si nos adelantamos un paso, interrumpió Ricardo. Se volvió hacia Elena, le puso las manos en los hombros, mirándola a los ojos. Elena, necesito tu ayuda. Necesito que vengas conmigo. Elena se quedó atónita. ¿Yo? Pero yo solo soy. No eres solo una camarera, Elena. Eres nuestra arma secreta, dijo Ricardo rápidamente, con voz apremiada. Ignacio y sus secuaces usarán argot, dialectos locales para intercambiar planes justo delante de mis narices, porque creen que nadie los entiende. Te necesito allí, necesito tus oídos. Pero es demasiado peligroso. Elena retrocedió, el miedo resurgiendo. ¿Volver a la guarida del tigre? ¿Enfrentarse a los que habían cometido crímenes contra sus padres? Ricardo le apretó suavemente el hombro. Sé que pido demasiado, pero esta es la única forma de salvar a Fernando, salvar a tu familia y meterlos en la cárcel para siempre. Si huimos, nos perseguirán toda la vida. Tenemos que cortar la cabeza de la serpiente. Elena miró a los ojos de Ricardo, vio la determinación y también la confianza absoluta que él depositaba en ella. Recordó la imagen de sus padres. Ellos no retrocedieron. Respiró hondo, tragándose el miedo. De acuerdo, dijo. Su voz temblaba pero era firme. Iré, por mis padres. Por Fernando. Ricardo asintió. Sus ojos brillaron con admiración. Se quitó de la muñeca su reloj Patek Philippe, valorado en una fortuna. Con un movimiento hábil, abrió la tapa trasera, revelando un diminuto chip en su interior. Esto no es solo un reloj, es un dispositivo de localización de emergencia y una grabadora en miniatura conectada directamente al satélite de mi corporación. Se lo puso en la delgada muñeca de Elena, apretando la correa para que le quedara bien. Póntelo, es nuestra vida. Mateo y Lucía escucharán todo. Si algo sale mal, irrumpirán de inmediato. La miró, su voz se tornó grave. Y no irás como Elena Ramos, la camarera. Serás mi asistente e intérprete personal. Pero yo no tengo ropa. Elena miró su ropa desgarrada y manchada de líquido rojo. Mateo, ordenó Ricardo sin volverse. Contacta con el equipo de logística. Necesito un traje de mujer de alta gama, talla pequeña. Que lo traigan aquí en 30 minutos. Y también maquillaje. Conviértela en la mujer más poderosa posible. 30 minutos después, la puerta del almacén se abrió. Un empleado de Mateo traía una gran bolsa. Cuando Elena salió de detrás de las cajas de madera, Ricardo y Mateo se quedaron atónitos. El delantal rojo y el uniforme sucio habían desaparecido. En su lugar, un traje negro de corte impecable, que se ajustaba a su figura esbelta pero tenaz. Su cabello negro y desordenado estaba recogido en un moño elegante, dejando al descubierto su frente inteligente y su cuello delicado. Su rostro, aunque sin maquillaje elaborado, pero con una mirada penetrante y una actitud que la hacían parecer completamente diferente. Ya no era la chica que se arrodillaba pidiendo perdón, era una guerrera lista para la batalla. Ricardo se acercó y le arregló el cuello de la chaqueta. La distancia entre ellos era tan cercana
que Elena podía oler la fragancia masculina mezclada con el olor a quemado de él. Su corazón dio un vuelco. ¿Estás lista?, preguntó Ricardo en voz baja. Elena tocó el reloj en su muñeca, sintiendo su peso. Levantó la cabeza, mirándolo a los ojos. «Lista. Vamos a recuperar la justicia». Ricardo asintió. Se volvió hacia Mateo. «En marcha. El destino es la Torre del Tigre Blanco». La vieja y destartalada camioneta volvió a rugir, lanzándose a la noche, llevando a 3 pequeños seres humanos directamente a la guarida del monstruo, con la única arma del coraje y la verdad. «Jefe, hemos llegado. Puerta de seguridad número 1. La voz de Mateo sonó tensa. Estacionó la destartalada camioneta en un rincón apartado, a 2 calles del edificio principal de la Corporación García. Delante, la torre de cristal que rascaba el cielo, con el logotipo estilizado de una cabeza de tigre, se alzaba imponente contra el cielo gris del amanecer en la Ciudad de México. Ricardo se volvió hacia Elena. Su rostro estaba pálido, sus manos entrelazadas en su regazo, pero sus ojos mantenían una calma sorprendente. «Ahora es el momento de actuar, Elena», dijo Ricardo, su voz grave y tranquilizadora. «Recuerda, eres mi asistente senior. Tienes derecho a mirarlos a los ojos. No dejes que vean tu miedo». «Lo sé». Elena respiró hondo, ajustándose el cuello de la chaqueta. «No le defraudaré». Una limusina negra reluciente, preparada a toda prisa por el equipo de logística de Mateo, se detuvo frente a ellos. Ricardo abrió la puerta y le ofreció la mano a Elena para ayudarla a bajar. En el momento en que puso un pie en la acera, dejó de ser Elena Ramos. Levantó la cabeza, caminando con una confianza prestada de su propio dolor. Los dos cruzaron la gigantesca puerta giratoria de la torre. Los guardias los saludaron. El ascensor privado los llevó rápidamente al piso 88, el piso más alto, donde se encontraba el trono del Tigre Blanco. Las puertas del ascensor se abrieron. Ignacio García estaba allí, en la espaciosa sala de reuniones con una vista panorámica de toda la ciudad. Era un hombre de mediana edad, con el pelo salpimentado peinado hacia atrás, una sonrisa constante en los labios, pero sus ojos eran tan fríos como los de un reptil. Detrás de él, como 2 fantasmas, estaban Marcos y Javier, quienes habían sido liberados bajo fianza gracias a su poderoso equipo de abogados la noche anterior. Al ver a Ricardo entrar, ileso y arrogante, la sonrisa de Ignacio se endureció por una fracción de segundo, y luego regresó rápidamente a una falsa cordialidad. «Ricardo, amigo mío». Ignacio extendió los brazos, acercándose. «Pensé que cancelarías la cita después del pequeño incidente de anoche, ¿verdad? Escuché que tuviste un pequeño problema con tu coche». «Solo un malentendido técnico». «Ignacio». Ricardo le estrechó la mano. Su sonrisa era tan afilada como una cuchilla. «Y nunca pierdo la oportunidad de firmar con un socio tan importante como usted». Se inclinó, presentando a Elena. «Ella es Sofía, mi nueva asistente lingüística. Me ayudará a revisar las cláusulas internacionales del contrato». Ignacio miró a Elena. Sus ojos se detuvieron en su rostro durante unos segundos, llenos de escrutinio. El corazón de Elena latía con fuerza, pero ella mantuvo una sonrisa profesional, haciendo una ligera reverencia. «Es un placer, señor García». Ignacio entrecerró los ojos, luego se volvió hacia Marcos, murmurando rápidamente una frase en chino, con un tono lleno de sospecha. «Esta chica me resulta familiar». «¿Es la rata de anoche?». Marcos, de pie justo detrás de él, también respondió en chino, su voz ronca por la herida en el hombro. «No se parece mucho. Esa niña estaba sucia y era vulgar. Esta parece más elegante. Ricardo debe cambiar de asistente como de camisa». «No se preocupe, jefe». Elena lo escuchó claramente. Apretó ligeramente el bolígrafo en su mano, pero su rostro no cambió de expresión. Fingió hojear los documentos sobre la mesa, pero su dedo ya había activado secretamente el botón de grabación en el reloj. «Bien». Al grano, Ignacio agitó la mano, sentándose en la silla principal. «Los abogados ya lo tienen todo preparado. Solo falta su firma, Ricardo». Empujó el grueso contrato hacia Ricardo. Ricardo tomó el bolígrafo, fingiendo leerlo por encima. Miró a Elena. Ella asintió ligeramente, una señal de que la grabadora funcionaba correctamente. «Parece que todo está en orden», dijo Ricardo lentamente.
pero me gustaría preguntar un poco sobre la cláusula clave del seguro de personal. Si yo, lamentablemente, sufriera un accidente después de la firma, ¿todas mis acciones se transferirían automáticamente al grupo García por $1? Ignacio se rió a carcajadas. Oh, eso es solo un procedimiento estándar para proteger la estabilidad de la empresa. Usted es demasiado previsor. Es joven y fuerte. Se volvió hacia Javier, haciendo un gesto con los ojos. Javier asintió ligeramente. Su mano se deslizó discretamente dentro de su chaqueta. En ese momento, Elena oyó a Ignacio susurrar una peligrosa orden en chino, muy bajo, apenas lo suficiente para que Marcos lo oyera. Prepárense. En cuanto ponga su última firma, deshacerse de ambos. No dejen testigos. Escenifiquen un ajuste de cuentas interno. El cuerpo de Elena se congeló. Vio el dedo de Ricardo posado en la última página. No podía esperar más la señal de la policía. ¡Alto!, gritó Elena, su voz resonando en la silenciosa sala de reuniones. Se levantó de un salto, señalando directamente a Ignacio. Acaba de ordenar que nos hagan daño, dijo rápidamente en español, mirando a Ricardo. Ha dicho, en cuanto él firme, deshaceros de ambos. La sala de reuniones se sumió en un silencio mortal por un instante. La sonrisa en los labios de Ignacio se desvaneció. Miró fijamente a Elena. Su sorpresa se transformó en una furia salvaje. «Maldita zorra, tú entiendes el idioma. Marcos, deshaceros de ellos», gritó Ignacio, levantándose de la silla. Marcos y Javier sacaron sus armas de inmediato, pero Ricardo fue más rápido. No firmó. En su lugar, tomó el grueso contrato y lo arrojó con todas sus fuerzas a la cara de Ignacio. «¡Al suelo, Elena!», Ricardo gritó, saltando por encima de la mesa de reuniones, chocando directamente contra Ignacio y haciendo que ambos cayeran al suelo. ¡Bang! ¡Bang! Dos fuertes disparos. Un proyectil se incrustó en el techo. El otro rasgó la silla de cuero donde Elena acababa de sentarse. Ella había logrado rodar bajo la mesa por reflejo. La puerta de la sala de reuniones se abrió de una patada. «¡Policía! ¡Suelten las armas!». La inspectora Lucía Gómez, junto con el equipo SWAT, irrumpió como una tormenta, con las armas en la mano. Mateo lideró otro grupo desde la puerta trasera, inmovilizando a Marcos justo cuando intentaba actuar por segunda vez contra Ricardo. «¡No se muevan! ¡Manos arriba!». La escena era caótica. Gritos, el tintineo de las esposas. Javier fue derribado al suelo. Marcos recibió un fuerte golpe en la nuca, cayendo inconsciente. Ignacio García, inmovilizado por Ricardo en el suelo, seguía forcejeando, con el rostro enrojecido. «Suéltenme. Soy Ignacio García. Tengo inmunidad. ¿Dónde están mis abogados?». Ricardo jadeaba. El líquido rojo de su antigua herida en la sien volvía a brotar. Se acercó al oído de Ignacio, con voz fría como la muerte. «Tus abogados van a estar muy ocupados, Ignacio, porque acabo de transmitir en vivo toda tu conversación en las redes sociales. Todo el mundo acaba de escucharte ordenar hacer daño a otras personas». Se levantó, se ajustó la chaqueta y se volvió para mirar a Elena, que se arrastraba para salir de debajo de la mesa. «¿Estás bien?», preguntó, con voz llena de preocupación, tendiéndole la mano para ayudarla. Elena le cogió la mano y se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero ella sonreía. «Estoy bien. Lo logramos». Ricardo la miró, sus ojos llenos de una profunda gratitud. «No, Elena, tú lo lograste, tú ganaste, tú lo lograste, tú ganaste». Las palabras de Ricardo resonaron en la desordenada sala de reuniones, ahogando las sirenas de la policía que subían desde las calles de abajo. Le apretó la mano a Elena, como queriendo transmitirle la última pizca de fuerza para que no se derrumbara. Ignacio García fue esposado y arrastrado bruscamente frente a ellos. Seguía gritando, amenazando con demandas, pero su mirada, al ver la pantalla del teléfono de Ricardo que mostraba la frase «Live stream ended», contenía la desesperación de una bestia que sabía que había caído en una trampa. El imperio del tigre blanco, construido sobre el dolor y la mentira durante 2 décadas, se había derrumbado en menos de 15 minutos, por una chica a la que una vez consideró una ratita. Elena siguió con la mirada a la espalda encorvada de Ignacio. No sentía alegría. En su pecho, una pesada piedra que la había oprimido durante 15 años se desvaneció de repente, dejando un extraño vacío y una ligereza.
Recordó a sus padres. Finalmente, ellos también podían descansar en paz. Un mes después, el gran salón del Hotel Gran Palacio estaba abarrotado. Los flashes de cientos de reporteros parpadeaban sin cesar como una lluvia de estrellas, iluminando el podio solemnemente decorado. Ricardo Vargas salió del backstage. Vestía un elegante traje gris ceniza, pero lo que más atraía la atención no era su atractivo físico ni su riqueza, sino la cálida y rara sonrisa humilde en el rostro del joven multimillonario. Su brazo izquierdo aún llevaba un vendaje médico delgado, el rastro de la batalla por la supervivencia de aquel día. Se paró ante el micrófono, esperando a que el bullicio se calmara. «Señoras y señores», comenzó Ricardo, su voz grave y resonante en todo el salón. «Hoy no estoy aquí para hablar de ganancias, de acciones o de acuerdos multimillonarios. Estoy aquí para hablar de una deuda de gratitud que nunca podré pagar en esta vida». Todo el auditorio quedó en silencio. Hace un mes, yo era un hombre arrogante. Creía que el dinero podía comprar seguridad, podía comprar lealtad. Miraba la vida con los ojos de un superior, despreciando a los trabajadores manuales, y esa ceguera casi me lleva a un callejón sin salida. Hizo una pausa. Su mirada se dirigió a la primera fila de asientos a la derecha. La persona que me salvó del peligro, que salvó mi alma de la corrupción, no fue un guardaespaldas bien entrenado, ni un socio poderoso. Fue una pequeña chica, a quien yo había insultado, a quien le había tirado dinero a la cara y a quien había despedido. Una chica que llevaba consigo el dolor de una pérdida profunda, pero que aún así eligió el coraje en lugar del silencio. Ricardo extendió la mano hacia el backstage. «Por favor, reciban a la verdadera heroína de esta historia, la señorita Elena Ramos». La puerta se abrió. Elena entró. Ya no llevaba el delantal rojo manchado de antes. Vestía un elegante vestido azul marino, sencillo pero que irradiaba una belleza tenaz. Su largo cabello negro estaba suelto de forma natural. Caminó con cierta vacilación ante las luces deslumbrantes, pero al ver la sonrisa alentadora de Ricardo, levantó la cabeza y dio pasos firmes. Los aplausos iniciales fueron esporádicos, luego estallaron como un trueno. Todos se pusieron de pie. Lágrimas rodaron por las mejillas de muchos al ver a la pequeña chica que se había atrevido a enfrentarse a toda una organización criminal para salvar a una persona. Ricardo bajó del podio, extendiendo una mano para ayudar a Elena a subir los últimos escalones. Ya no estaba en el centro. Dio un paso atrás, cediéndole el protagonismo. Elena se paró frente al micrófono, miró a la audiencia. Allí, vio a abuela Clara sentada en su nueva silla de ruedas, sus ojos empañados por la felicidad. Junto a ella estaba Sofía, su pequeña hermana con el uniforme de una prestigiosa escuela internacional, saludando con orgullo. Y en un rincón apartado, vio a Fernando, el antiguo chofer, abrazando a su esposa e hija, inclinando la cabeza en agradecimiento desde lejos. Respiró hondo. «Yo nunca pensé que estaría aquí», dijo Elena. Su voz temblaba, pero era sincera. Solía pensar que solo era una sombra. Solía pensar que la verdad era lo más peligroso del mundo, lo que me arrebató a mis padres. Miró directamente a las cámaras, como si hablara con los millones de personas que la veían a través de las pantallas. Pero me equivoqué. El silencio es lo más aterrador. Cuando callamos ante el mal, lo estamos ayudando. Mis padres me enseñaron eso, y tardé 15 años en entenderlo de verdad. Se volvió para mirar a Ricardo, con una mirada suave. «Señor Vargas, Ricardo, usted me ha demostrado que las personas pueden cambiar, que la bondad puede despertar, incluso en el corazón más árido. Gracias por creer en mí cuando todo el mundo me dio la espalda». Ricardo sonrió y se acercó a ella. Tomó el micrófono, y para asegurar que nadie más tenga que sufrir injusticia en silencio, hoy tengo el honor de anunciar la creación del Fondo de Justicia Ramos. La gran pantalla de detrás se encendió, mostrando el logo del fondo con la imagen de una antorcha resplandeciente. Este fondo será dirigido por la propia señorita Elena Ramos. Proporcionaremos apoyo legal, financiero y seguridad a cualquiera que se atreva a denunciar crímenes, corrupción e injusticia. Seremos la voz de aquellos que no tienen voz. Los aplausos resonaron de nuevo, más fuertes y duraderos que nunca. La ceremonia concluyó con júbilo. La multitud se dispersó gradualmente. Ricardo y Elena caminaron juntos hasta el balcón del hotel,
donde se divisaba la Ciudad de México, resplandeciente con las luces. El viento fresco de la noche agitaba los mechones de cabello de Elena. Apoyó la mano en la barandilla, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. «Lo hiciste muy bien», dijo Ricardo en voz baja, de pie a su lado. «Tú también», respondió Elena, volviéndose para mirarlo. «Realmente has cambiado, Ricardo. Tú me cambiaste a mí, Elena». Él la miró profundamente a los ojos. En su mirada ya no había la arrogancia de un multimillonario, sino la calidez de un hombre que había encontrado su rumbo. «Mi vida antes eran solo números sin sentido. Ahora realmente empiezo a vivir». Dudó un momento. Luego extendió la mano y le tomó suavemente la suya. La mano tenía tenues cicatrices en la muñeca, pero ahora ya no estaba fría. Esta es una de esas historias de millonarios que no solo trata sobre dinero, sino también sobre comprensión y compasión. ¿Quieres escribir conmigo el nuevo capítulo de esta vida? No como empleado y jefe, sino como compañeros de viaje. Elena miró la mano de él que apretaba la suya. Recordó la noche fatídica en el estacionamiento, cuando arriesgó su vida para agarrarle la manga y salvarlo. En ese momento fue desesperación, pero ahora era esperanza. Le apretó suavemente la mano. Una sonrisa radiante floreció en sus labios. «Estoy muy dispuesta, Ricardo». Permanecieron allí, de la mano, bajo el cielo estrellado. Detrás de ellos, el doloroso pasado había terminado. Delante, el amanecer de un nuevo día esperaba. Un día en el que el coraje sería honrado, la verdad protegida y el amor sanaría todas las heridas. Porque la vida, por cruel que sea, siempre da una segunda oportunidad a quienes se atreven a creer en la bondad. Esta es una de esas historias románticas hermosas que demuestran el poder de la conexión entre almas valientes. La historia de Elena y Ricardo Vargas podría terminar aquí, pero el eco del delantal rojo cayendo al frío suelo, esa noche resonará mucho tiempo después, más fuerte que el rugido del motor de un supercoche y las luces del poder. Porque la tragedia en esta historia no comenzó con la maldad, sino con el momento en que la gente dejó de escuchar. Ricardo lo tenía todo: dinero, estatus, fama, pero había perdido lo más fundamental: la capacidad de mirar a otro ser humano con respeto y la capacidad de creer en la verdad cuando la decía alguien sin poder. Y Elena, una camarera corriente, no sabía que se enfrentaba a un multimillonario o a una gran conspiración. Solo sabía que tenía ante sí una vida que se dirigía hacia el peligro, y fue esa elección tan sencilla, no callar, no dar la espalda, lo que lo cambió todo. La magia no reside en los contratos multimillonarios ni en los equipos de seguridad armados. Reside en el momento en que te detienes, superas el miedo y eliges hacer lo correcto incluso cuando no recibes nada a cambio más que el riesgo. Esta historia deja una lección muy clara. La clase no se mide por un traje o un título, sino por cómo tratas a los vulnerables cuando nadie te ve, y por si te atreves a defender la verdad. Si alguna vez te quedaste sin aliento cuando a Elena le tiraron dinero a la cara, si tu corazón se encogió cuando Ricardo se arrodilló para disculparse, entonces quizás has sentido lo que la historia quiere transmitir. Y realmente queremos preguntarte, con toda sinceridad, ¿alguna vez te has encontrado ante la elección entre callar para estar a salvo y hablar para tener razón? ¿Y qué elegiste? Si esta historia te conmovió, deja un comentario. No me callaré. Gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en Historias con Magia, donde las pequeñas elecciones humanas siempre crean grandes cambios.